Le damos un muy cordial saludo a los oyentes de este podcast. Me presento, soy Benjamín Carvajal y nos encontramos aquí el día de hoy para hablar sobre temas artísticos. Nuestro tema central serán nuestros exponentes e influencias artísticas en nuestra música y en las danzas. Son las cosas que destacan en nuestra ciudad tan querida. A continuación, mi compañero Daniel Salazar les va a dar una pequeña introducción al tema. Un saludo a todas las personas que se han tomado el tiempo de escucharnos. El arte es una representación, una expresión que se manifiesta de muchas maneras y en diversos medios como lo son la pintura, esculturas, la música, las danzas e incluso la fotografía. Hoy nos vamos a concentrar en la música y las danzas que hemos presenciado en nuestra ciudad, volviéndose populares influencias académicas de las obras de arte. Ahora vamos con nuestras entrevistas. Nuestro primer artista participante de nuestro podcast es Jonathan Londoño. Por favor, díganos su nombre, cuál es su profesión y experiencia en el área musical o de la danza. Hola, mi nombre es Jonathan Mauricio Londoño Giraldo. Soy músico clarinetista, licenciado en música de la Universidad de Caldas y tengo aproximadamente 30 años de experiencia musical y artística en el medio de las bandas y grupos musicales. Como clarinetista dentro de la Banda Sinfónica de Pereira he tenido la oportunidad de acompañar a varias agrupaciones, entre esas artistas internacionales como Gilberto Santa Rosa, Guayacán, entre otros. Siempre dentro de nuestro repertorio, dentro de la Banda Sinfónica de Pereira, en las retratas y conciertos tratamos de incluir música colombiana como pasillos, bambucos, suites. Pereira, por estar en una zona muy estratégica, recibe a muchos artistas de muchas partes del país. De hecho, se ha autodenominado la cuna del despecho. Por lo tanto, aquí radican muchos artistas de ese género y se han vuelto como exponentes en el país. Ya a nivel de música colombiana, pues la verdad se desconocen o se conocen muy pocos. Hay algunos artistas y compositores emergentes, pero pues sabemos que aquí en Colombia la música colombiana como tal no tiene mucha cabida porque por encima está otros géneros musicales que obviamente por su comercio pues destacan más dentro de los medios y las redes. Desde mis comienzos musicales siempre la música colombiana ha tenido cabida, ha tenido una gran influencia. Siempre he tratado de investigar y conocer sobre estos ritmos y géneros. De hecho, por más de 12 años pertenecía a una agrupación que se llamaba Conjunto Instrumental Acentos, en la que recorrimos muchos concursos de música colombiana, obteniendo los primeros puestos. Y siempre dentro de esos concursos se trata de realzar y rescatar este folclore tan autóctono de nosotros. Ahora vamos con un invitado muy especial. Nos acompaña alguien que no solo sabe de música, sino que también sabe enseñarla con pasión y estilo, nuestro profesor de música, Roger Martínez. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roger Sahil Marín. Yo soy licenciado, tengo maestría en música y también diplomado en docencia universitaria en la UTP, la Universidad Tecnológica de Pereira. En cuanto a mi experiencia, ha sido más experiencia docente, con más de 13 años de experiencia docente. Estuve más o menos 10 años en el SENA, ahora estoy como independiente, ya en la parte de composición y de producción. Estoy ya tratando de sacar mis nuevas canciones con un proyecto que tengo que es Ritmo Sónica. Yo toco piano y saxofón. Aunque también he enseñado instrumentos de percusión, guitarra y también los manejo, solo que siento que tengo un mejor nivel en esos otros dos y en la composición. La composición, así como los demás instrumentos y el canto y todo lo demás, cada vez que uno toca o canta o practica, pues va mejorando. También lo mismo en la composición, va madurando en la producción, su oído en cuanto a la mezcla, la masterización, va mejorando, todo es un proceso. Entonces digamos que ese es el camino que en este momento en el que estoy y pues con muchas ganas de dar a conocer al proyecto de la Ritmosónica. Como mencioné anteriormente, como estuve laborando en el SENA más de 10 años, he tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes por medio de los procesos culturales que se manejó en el SENA a nivel nacional. Pues primero, digamos que cumpliendo las expectativas a nivel de centro, luego a nivel regional, en eventos locales de acá de Pereira, las fiestas de la música, las fiestas de la cosecha, la Alianza Francesa, bueno, en cuanto a eventos así con universidades, representando al SENA.
y a nivel nacional en el Festival Cultural Nacional en diferentes momentos, y también en la parte de oratoria y escritura que se llevó en diferentes partes del país, todo esto que les cuento culturalmente, que fue en Bogotá, nos hospedamos en el Tequendama, en Santa Marta también estuvimos también en Tocancipá, hemos estado varias veces en otros centros, en Armenia, bueno, en varios momentos del año estuvimos haciendo esos viajes a nivel regional y a nivel nacional durante esa época, durante esos años. En cuanto a estas muestras culturales, en cuanto a toda esa parte, lo más importante es conocer, es experimentar cómo toda Colombia se reúne en un solo sitio. Cuando uno está en un hotel con diferentes personas de diferentes partes, ve a las personas con sus trajes típicos, de toda esa parte de los Embera, también de la parte del Putumayo, que conservan mucho de la parte más ancestral, también los de San Andrés, como pues ellos casi que pues hablan un poco español, hablan inglés, pero cómo son sus canciones y escuchar nuevos ritmos, sonidos que por acá de pronto en la parte de Risaralda no escuchamos tanto, entonces siempre es muy enriquecedor. Y pues siempre ver cómo el colombiano tiene ese calor de gente. Entonces siempre que viajábamos, lo importante era como ese compartir, ¿cierto? Esa compartir, esa digamos que conexión más que musical, más como seres humanos, más emocional, como lo que es Colombia, que es una experiencia que no solamente tuve una, dos, tres, sino muchas veces, como ver Colombia reflejado en un solo lugar, como de alguna manera uno puede decir, sí, esto es Colombia, aquí estamos en este pequeño lugar, en un auditorio, somos 2000 personas o somos en el hotel tantos, y cómo podemos ver esa diversidad, no solamente en la parte cultural, sino en esas partes de cultura, de tradición, de formas de pensar, es muy interesante. Normalmente lo que se destaca de las presentaciones, ya que compartimos algo con la Regional Quindío, normalmente es el tipo de música, ¿cierto? Pues los bambucos, toda esta parte de nuestro folclore, de toda esa parte de todo más apacillado, digamos que es lo que siempre nos destacaba y lo que la gente de pronto esperaba escuchar de parte de los representantes de acá de Risaralda. Entonces siempre como tratábamos de llevar en alto como esa bandera risaraldense, en cuanto a esa parte folclórica, que nos tocaba, que no solamente era la parte musical, sino de danza, porque siempre que viajábamos en diferentes manifestaciones. También además de lo de arte, música, danza. En cuanto a las obras que han influido un poco en Pereira, creería yo que el pasillo El Pereirano, el maestro Camilo Bedoya podría ser, es un pasillo instrumental, pasillo fiestero, que a veces se ha interpretado en piano. Entonces, muy pocas, pues como que la gente no conoce mucho de estas obras, pero creería yo que es parte de la identidad en cuanto a la cultura, en cuanto a lo académico. Digamos, música más popular es a Pereira, creo que es de Pastor López, creo que hay una canción dedicada a Pereira y de muchos otros autores. Artistas destacados, pues ahí acabo de nombrar algunos, ¿cierto? Aunque no todos son de aquí de Pereira. Pero digamos que de alguna manera han tratado de crear como la identidad sonora musical de lo que es Pereira, o un homenaje hacia ella. Creo que un referente de las canciones pereiranas y autores pereiranos, Luis Carlos González, con la obra La Ruana. Creería yo que no todos, no creo que los jóvenes de ahora, o la gran mayoría, no lo conocerán, pero digamos que es una canción insignia, además de las otras dos que mencioné. Pensaría yo que ese bambuco, digamos que expresa mucha de la parte cultural, que encierra de pronto en esa época la cultura pereirana.
Pues nosotros como artistas, los que se dedican a la parte más académica, folclórica o incluso tocando más de manera masiva, eh, hemos, hemos tocado esa obra, La Ruana, ¿cierto? Hemos interpretado, siempre uno la puede, digamos, con los nuevos instrumentos, con el saxofón, por ejemplo, tocar, sabiendo que no fue hecha como para ese tipo de instrumento, pero se puede estilizar un poco para hacerlo de esa manera. eh, y bueno, de esa manera, digamos que uno le llega a otro tipo de públicos que de pronto no sabían sobre esa obra que es tan importante para nuestra región en Pereira. Bueno, el folclore colombiano ha tenido gran influencia en mí. Yo considero que, como les decía al inicio, todo es un proceso. Siento que apenas estoy como aprendiendo muchas cosas. Quisiera sumergirme cada vez más en los estudios del folclore. Sé siempre cosas por los estudios en la universidad, en la maestría. Sin embargo, la verdad es que si uno quiere adentrarse y sumergirse más en este mundo, lo que puede hacer, lo que debería uno de hacer es viajar. Viajar, conocer, de pronto estar con las culturas que tocan estos tipos de música, eh, porque digamos que la partitura y todo lo que uno puede hacer, las transcripciones, hasta cierto punto tiene un límite. Usted puede transcribir y tener un mapa de las músicas como tal, pero el sabor y la forma de tocarlo, la organología o la instrumentación a usar, solo usted empieza a ahondar en ello a través de una vivencia cultural. Muchas personas de otros países pueden intentar leer la partitura de estas obras, pero no le va a sonar igual a un colombiano que ha nacido con esto y ha escuchado por generaciones este tipo de músicas, colocarle lo que es el feeling, lo que llaman en otros países, o el sabor, el groove. ¿Sí? Asimismo, nosotros con la música europea, los que no hemos estado en esa influencia de los románticos, de los clásicos, Chopin, Beethoven, nuestro Beethoven y nuestro Chopin va a ser muy diferente al que ellos están acostumbrados. Entonces, digamos que esto es un mundo inmenso en donde cada día hay que estudiar más, a pesar de la globalización de hoy en día, de todos los recursos que tenemos. Digamos que creería yo que una forma de irse al otro nivel es incursionando de esa manera, con unos viajes a las comunidades indígenas para estudiar sus instrumentos, sus músicas, hacer esa parte de etnomusicología, que sería muy interesante. Y fuera del contexto académico, digamos que saber un poco del folclore o tratar de seguir este tipo de rítmicas, que digamos que mucha parte de nuestro folclore es mezcla de indígena y africanos, lo dotan a uno como músico a afrontar otras músicas, ¿sí? Todo han sido influencias. O sea, ustedes saben, por ejemplo, que la cumbia es una combinación de las flautas y gaitas de los indígenas y los tambores africanos. Entonces, digamos que el músico como tal, al abordar estas músicas, digamos que lo preparan a uno rítmicamente para abordar otras músicas diferentes, de otras partes del mundo. Entonces lo vuelven a uno diestro, lo suben un poco de nivel de habilidad también para afrontar esta música, digamos, o tratar de entenderla, tratar de entender como esa identidad sonora de esa región de la que usted quiere abordar. Entonces usted de pronto quiere hacer un tango, o quiere hacer una milonga, o quiere irse a un bossa nova en Brasil. Entonces digamos que usted ya, como ha explorado un poco de su propio folclore, ya empieza a decir, bueno, listo, hay que tener paciencia, hay que investigar. Ojalá uno pudiera viajar a esa parte de ese lugar, a esa parte del mundo. Y si no, pues con lo que haya de los recursos del internet y el otro. Pero entonces uno empieza a ver que no es solamente tocar un ritmo mecánicamente, sino es ponerle ese feeling como músico, que muchas veces se logra a través de años de usted estar sometido culturalmente a esas influencias sonoras y culturales. Pero no quiere decir que uno no lo pueda hacer, solo que
va a pasar como cuando le dicen a un bogotano que le suena cachaco este ritmo, que le suena un poco cachaco o métrico o cuadrado, un ritmo que debería llevar más sabor o feeling. Pero entonces, digamos que en mi experiencia a mí me ha servido mucho para adentrarme en una identidad cultural, representarla, ¿cierto? Sentirla, saber como colombiano qué nos representa, y también me ha preparado o me sigue preparando para abordar otro tipo de ritmos del mundo. En tercer lugar, tenemos a Manuela Marín Castro. Manu, dinos por favor cuál es tu nombre, cuál es tu profesión y qué experiencia tienes en el área de la música o la danza. Soy Manuela Marín Castro. Mi experiencia en el área de la danza es que bailé en un colegio durante 2 o 3 años, más o menos. Y mi profesión es estudiante de Ciencias del Deporte y la Recreación. Lo que más destaca es el ritmo que hay en cada grupo, que aunque todos bailen un mismo tipo de danza, siempre tienen como pasos o ritmos diferentes al de cada agrupación. Opino que es una buena forma como de dar a conocer la historia que tiene Pereira como tal, y como al ser un lugar de paso tiene tantos ritmos mezclados, haciendo que su ritmo sea tan único, por así decirlo. Y sí lo considero, y pues en Pereira el tipo de danza que me han enseñado que es más propio es como los de parranda, que son los que más influenciados están por otros lugares, porque ya que es un lugar de paso, siempre tuvo como estas personas multiculturales, por así decirlo. A nivel intelectual me ha ayudado bastante, ha tenido una gran influencia, ya que me ha ayudado a conocer bastante el territorio colombiano, ya de una forma más artística y pues más sobre la danza, conociendo más sus diferentes tipos de bailes, que estos bailes a veces cuentan historias y así. Ahora vamos a presentar a nuestra estudiante de música y danza, Emily Londoño, una joven talentosa que nos va a hablar un poco sobre su experiencia. Hola, soy Emily Londoño García, soy bailarina y llevo 12 años en esto. Para mí el folclore ha sido supremamente importante dentro de la danza porque fue de las primeras cosas que bailé. Cuando empecé a bailar, yo estaba chiquita de 5 años y lo primero que veía uno era una garrapatica chiquita con una falda más grande que ella. Y es algo muy bonito, aprender desde nuestras raíces a forjar una profesión. Primero aprendes de lo tuyo, primero conoces lo tuyo, primero sabes quién eres y de dónde vienes, y luego empiezas a conocer del resto del mundo. Y muchas personas dicen que el folclore es muy fácil, pero en realidad no es fácil. El folclore es hermoso, el folclore lleva tradición, el folclore lleva la fuerza de las personas colombianas, y digamos que de forma académica es algo bastante exigente porque tú aprendes folclore y aprendes folclore de todas partes, y Colombia, como llega a ser tan diversa, a veces te aprendes 50 formas de bailar algo diferente. Entonces es algo muy lindo. No siento que sea de alguna forma más especial. Siento que cada danza tiene sus sensaciones y todas son igual de importantes. Siento que todas representan la cultura colombiana, y la cultura colombiana es algo muy diferente entre sí, que precisamente eso es lo lindo, poder viajar a través de la danza por tantas regiones y ver sus culturas y sus tradiciones es algo muy lindo. Dentro de la pereirana hay cosas muy lindas, pero siento que sí es igual de importante, igual de destacada que muchas otras danzas de la región. Bueno, siento que dentro de la danza me hace un poco más de falta conocer esos exponentes folclóricos. Conozco algunas agrupaciones como Trietnias de la UTP o el Ballet Ciudad Pereira, y sé que hacen interpretaciones hermosísimas del folclore.
que me parece muy importante mantener vivos, pero siento que hace un poco más de falta esos espacios de mostrar la cultura en escenarios. Bueno, yo siento que cuando uno aprende folclore, por lo menos de la forma en la que yo lo aprendí, siempre se aprende todo muy conjunto. Tú ves folclore colombiano y te vas transportando de región en región. Y mientras que te vas transportando, que eso es algo que me encanta del folclore colombiano, vas conociendo la historia de cada región. Y eso es algo muy bonito porque entonces tú vas viendo en la danza cómo reflejas que ciertas culturas tenían estas tradiciones o por qué hacían esto, o la entrega y la pasión que se puede ver a través de una danza. Dentro de Pereira yo destaco muchísimo la representación que se le hace a las chapolas. Todos sabemos que Pereira siempre ha sido un lugar con demasiado impulso, que son de personas que no se quedan quietas. Y entonces, por ejemplo, tú en los bailes ves, no sé, el machetero, y sabes que las personas sí tenían que coger machete, cogían machete y se daban machete. Y defendían las cosas que eran suyas. O por ejemplo ves a las mujeres que siempre están con sus canastos de cafés, ves a las personas muy campesinas. Eso me gusta mucho, refleja muchísimo las personas que éramos y las personas que somos, porque los peruanos son berracos, son echados para adelante. La siguiente entrevistada es Valery Cardona. Valery, porfa dinos tu nombre, cuál es tu profesión y la experiencia que tienes en el área de la música y la danza. Buenas noches, mi nombre es Valery Cardona López. No tengo una profesión exacta en esto de la música y la danza porque no soy estudiante. Más sin embargo, desde muy chiquita me interesaba en ambas cosas. En la danza en el sentido más que nada de lo folclórico, porque siempre me encantaba cómo veía a esas muchachas mover la falda con una sonrisa en la cara, notándose lo mucho que les gustaba, y siempre decía como yo quiero estar allá. Y en la música porque desde pequeña siempre estuve rodeada de música y llegó un momento en el que simplemente me empecé a interesar más a fondo en esto. Entonces pues inicié a tomar clases y aparte de eso estudiaba en un colegio artístico en ese entonces. Y sí, eso. No he tenido la oportunidad de realizar muchos eventos por fuera de Pereira. Más sin embargo, en los pocos eventos que he ido, como en uno en el que estuvimos Armenia, lo que más se ha destacado es que en cada zona de Colombia hay una forma diferente, no solo de expresarse, y pues el arte es una forma de expresarse, sino también de vivir. Hay muchas formas diferentes de actuar y entre otras cosas. Por ende digo que directo o indirectamente siempre hay como ese choque de wow, es otra ciudad, así sea a 3 horas de distancia, pero es otra ciudad y cambian muchas cosas. Principalmente con los artistas o los grupos en el que estaba, en mi caso que estaba en Armenia. Lo que nos pasó fue que en Armenia principalmente o en la zona en la que estaba, noté que eran un poco más desordenados e imprecisos de lo que estábamos nosotros ese día, porque nosotros ya teníamos programado todo, mientras que ellos todavía estaban intentando volver a programar todo, volver a acomodar todo, volver a repasar, y quedaban como 5 minutos para el concierto. Entonces, sí, lo que destaca entonces en esto es básicamente como el orden y todo eso. Supongo que en parte es porque Pereira es una ciudad pequeña y nos organizamos de cierta forma más fácil, pero pues el orden. Y sobre las presentaciones que hacía yo misma de baile, generalmente fue una Pereira, pero lo que más destacaba era como el dominio del escenario, porque siempre he sido una persona muy extrovertida, entonces no me es tan difícil de cierto modo hablar en público o actuar en público. Personalmente siempre he opinado que Pereira es una zona muy verde, muy viva, muy colorida, y siempre he dicho que las obras que están en mi repertorio
que son colombianas como tal, son algo que Pereira adapta muy bien, porque no es como tal que en base a las canciones Pereira se haya formado, sino que como tal Pereira las representa. Y algunas canciones sí podrían haber repercutido de cierta forma en nuestra cultura que en otras zonas del país, ya que Pereira es una zona muy poco conflictiva, es una zona demasiado amigable y demasiado verde, o sea, muy chévere para vivir. Y siento que eso en base también es a la paz que nosotros transmitimos. La música no solamente nos hace querer escucharla, sino también querer vivirla. Entonces, de cierto modo, sí, hay canciones que de cierto modo han influenciado la forma de vivir que hay en Colombia y la cultura que tenemos hoy en día en Pereira también. Uno de los exponentes, por ejemplo, a nivel de danza podría ser el pasillo y el bambuco, que si bien no son originarios de acá, de Pereira, Pereira ha sido una de las, por así decirlo, sedes que han ayudado a potenciar estos bailes. Y pues por esto mismo digo que hay un exponente en este contexto musical acá en Pereira. También, por ejemplo, con las canciones tales como La Ruana y así, ya que describen mucho lo que es Pereira, y muchos cantantes como por ejemplo Pastor López, que creó una canción que literalmente se titula A Pereira. Muchos cantantes le tenían mucho aprecio a esta linda ciudad. Siguiendo, tenemos a Evelyn Buritica. Evelyn, porfa, dinos cuál es tu profesión y qué experiencia tienes en el área de la música o la danza. Mi nombre es Evelyn Buritica, soy clarinetista y actualmente formo parte de la Banda Sinfónica Juvenil de Pereira. He tenido la oportunidad de compartir escenarios varias veces con encuentros sinfónicos o festivales que son dirigidos por parte de Luis Tejada. En estos espacios pues se dan un intercambio muy enriquecedor sobre los distintos enfoques que tiene la música colombiana, y generalmente pues destacan nuestras presentaciones con mucha energía y un sonido característico de nuestra banda. Obras como Colombia Tierra Querida o Paseando con Lucho son como un repertorio general que tenemos, y la manera en la que la interpretamos o la que se vive acá es muy auténtica y pues despierta como orgullo o sentido de la pertenencia, además de que esa tradición ha fortalecido la integración de estos géneros en mi vida diaria. No considero que Pereira tiene grandes exponentes musicales, por ejemplo la Banda Sinfónica de Pereira o las escuelas de música han como fortalecido la formación en los jóvenes. También hay artistas que promueven ritmos como el bambuco que han tenido bastante impacto. El folclore pues ha sido fundamental en nuestra formación, no solamente como clarinetista sino como persona, porque me ha enseñado a valorar las raíces y entender la diversidad que tiene un país y compartirla con orgullo. Además de que fuera del ámbito académico suelo escuchar música tradicional con mi familia o con amigos, incluso la recomiendo como para tener vivo este patrimonio cultural. Bueno, le agradecemos muchísimo a nuestros invitados por participar en este proyecto e invitamos también a nuestros oyentes a que conozcan más sobre nuestra cultura y las influencias que contiene. También a que identifiquen los sentimientos que puede generar cada una de estas obras que nosotros interpretamos con todo el corazón. Sin más, nos despedimos hoy. Esperamos que haya sido de su agrado conocer las opiniones y experiencias de algunos de nuestros artistas locales. No olviden sus raíces, somos una sola ciudad unida por un sinfín de culturas y por el arte. Somos Pereira, trasnochadora y morena.